Bienvenidos almas valientes que desafían a la oscuridad, al gran final de este especial de historias de terror que hemos estado haciendo con el hashtag Octubre Terrorífico en este canal. Cabe señalar que a lo largo de esta temporada nos sumergimos en las profundidades del miedo, donde las sombras susurran secretos y los ecos no siempre son del viento. Hoy les traemos una recopilación épica de las historias más escalofriantes que nos compartieron nuestros 5 invitados que hicieron temblar la noche. Desde el misterioso Antonio de Anquín, que nos llevó por las leyendas embrujadas de Formosa con su sombra inquietante, hasta la gótica y punk Ixtab Chaten, que desenterró los fantasmas, así como las calles que estuvimos viendo en reacciones. Melissa Luna, por su parte, nos abrió las puertas de los sueños proféticos y los rituales de santería desde su mundo de ultratumba, mientras Walter Arellano, con su mirada del otro mundo, nos heló la sangre con sus relatos para Halloween. Y para cerrar, José Ramón Narváez, con su toque demoníaco, nos llevó al corazón del Día de Muertos con los lamentos de La Llorona. Y por último, también les revelo mi encuentro con una aparición oscura durante un periodo muy clave de mi vida. Así que prepárense para un viaje al borde del abismo, donde La Llorona canta, las sombras del pasado acechan y los fenómenos paranormales desafían la razón. Estas son las historias que nos dejaron sin dormir, y ahora las revivimos todas juntas en esta recopilación. Así que apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror, así que les deseo muy dulces pesadillas. Entonces, amigo, es aquí cuando me gustaría preguntarte si tú, amigo, crees que hay ejemplos de maldiciones dentro de la cultura pop. Por favor. Sí, hay muchísimos ejemplos. Primero, de un salto a la cuarta pared, eso les voy a comentar, que termina afectando a los espectadores, pero también en situaciones donde se ven afectados productores, directores e incluso actores, donde en determinadas situaciones como la muerte, la enfermedad, que serían lo que atraviesan los personajes, terminan atravesando a los protagonistas en cada una de sus vidas o incluso al círculo familiar que los rodea. Y yo voy a compartir con ustedes la imagen de una película que puede ejemplificar un poco ese tipo de situaciones, que se llama La Campana del Infierno, una película de 1973, quizás no tan conocida hoy, en su momento fue una película muy aclamada por la crítica. Y para que ustedes entiendan un poco el contexto, les cuento un poco la trama muy brevemente de la película. La película nos sitúa en una persona, digamos un hombre, que termina contra su voluntad siendo encerrado en un manicomio. La familia promueve acciones institucionales, en la película no explica, pero uno imaginaría que promovieron algún tipo de acción procesal para que se lo declare incapaz y se lo encierre en un manicomio a esta persona. Y esa persona, en el sitio donde es encerrado había una campana. Él va a buscar vengarse de estos parientes y le invito a cada uno que vea la película. Pero esa tragedia que está para esa persona, para estos parientes que van a sufrir la venganza de esta persona, también va a recaer sobre el director. ¿Por qué digo esto? Primero, donde se filma gran parte de la película, ese campanario estaba incompleto, nunca llegó a construirse y la persona que estaba participando de la construcción falleció durante la construcción, sufrió un accidente que le costó la vida. El director, para poder finalizar la película, montó una escenografía para que el campanario esté culminado en apariencia para la película. En ese trayecto, en ese recorrido, mientras preparaban la escenografía, este director se termina cayendo de ese campanario y termina perdiendo la vida. El director era Claudio Guérin Gil, un director español muy reconocido de la época y que trabajaba sobre todo terror, thriller psicológico y demás. Ese es un ejemplo que les puedo dar. El otro ejemplo que les puedo dar es una película por todos conocida, que es El Exorcista. No hace falta explicar la trama porque ya forma parte de nuestra cultura popular. Y durante esta película ocurrieron varias situaciones. Primero, varios de los actores cayeron y personal quedó enfermo y terminó falleciendo de gripe. Y a la vez
también ocurrió la situación de que varios espectadores sintieron malestar al momento de ver la película, situaciones de descompostura, dolores de cabeza, e incluso en el set había un ambiente tan difícil después del fallecimiento de parte del personal que se llamó un grupo de sacerdotes también para que bendigan el set de filmación. Ese sería otro ejemplo. Y por último, me gustaría comentarle a ustedes de una película que se llama La Profecía. Le cuento un poco la trama, es una película de cada 70, por si no la conocen. Dentro de una familia adinerada nace un niño, ocurren una serie de sucesos trágicos que parecían de casualidad, pero luego se va a descubrir que ese niño, ustedes podrán ver más detalles con la película. Y a lo largo de esta película también va a estar signada por la tragedia. Por ejemplo, en la película ustedes verán que va a aparecer un tigre en algún momento. Hubo un domador que había sido contratado, un primer domador para la película, que al día siguiente de ser contratado termina siendo asesinado por parte de este león que lo termina atacando. Después de terminada la película, parte de la producción hace un viaje y sufre un accidente y una de las integrantes del equipo de producción termina muriendo en este accidente y termina en este accidente siendo decapitada producto del impacto en este recorrido en un automóvil. Y después el hijo de uno de los protagonistas, Gregory Peck, actor muy conocido por todos, termina suicidándose. Esos son ejemplos de 3 películas donde hay tragedia en la producción, en los actores y en personas que de alguna manera participan en este caso, en este adiestramiento de los animales. Yo te quiero preguntar finalmente, amigo, ¿tienes alguna anécdota familiar o de algún conocido que contarnos que sea un tanto spooky de casualidad? Sí, yo tengo una anécdota que no es mía, pero sí de mis padres. Bueno, a lo largo del año viajaban varias veces, en algunos momentos hacia Buenos Aires, y en una parte, bueno, de ese viaje, yo diría un poco más de la mitad del recorrido, se dirigen a la ciudad de Santa Fe y nada, vamos en busca de un hotel. Era una época turística, temporada alta, varios estaban ocupados por diferentes personas, entonces pasando por un cementerio cercano a la ciudad de Santa Fe, en la misma ciudad, serían las afueras, consultan a una persona donde está ubicado el hotel, me comentan que era una persona bastante pálida, con rasgos casi blancos, muy pálidos así, casi cadavéricos se podría decir. Y esa persona le pregunta dónde está ubicado el hotel, le dice, bueno, mire este hotel, y cuando miran, esa persona ya había desaparecido, que circulaba en una bicicleta, en la cercanía de un cementerio. Y nunca más lo volvieron a ver, ni nada, ni se lo volvieron a cruzar. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, o sea, no sé, o sea, yo me imagino, o sea, y cuando tus papás te cuentan, porque me imagino que cuentan esa anécdota, la han contado en varias ocasiones y así, o sea, la reacción que ellos han de tener, me imagino sus rostros, así como que todavía han de tener esa sorpresa, ¿verdad? No, cada vez que lo recuerdan es como una sorpresa ver a alguien que uno estaba ahí y desaparecer, pero sí siempre recuerdan la fuerte impresión que le generó la apariencia física también de esa persona, porque eran colores no habituales en una persona que uno vería incluso de noche. Era muy llamativo. Wow, ahora sí que, híjoles, ¿qué te puedo decir, no? Y luego que me comentabas que iba en una bicicleta y... Sí, en una bicicleta del cementerio. Yo he escuchado en Argentina también fenómenos de determinadas iglesias que las campanas, sin que nadie las mueva, se escuchan el sonido a determinados horarios. O sea, son fenómenos que se repiten. Incluso pasos también en ciertos sitios. O sea que esos siempre cohabitan con nosotros en determinados momentos, no solamente el Día de los Muertos como puede ser en México, sino que constantemente están presentes. Aunque muchos no podamos tener la plena percepción siempre de esa presencia. Platican que mientras mi tío estaba, bueno, que mientras mi abuelo, que diga, estaba acostado, que de repente se levantaba de su, tal cual, de su petate, porque a mi abuelito no le gustaba dormir en cama, él estaba acostumbrado a dormir en petate, que se levantaba, se incorporaba y que él señalaba, pues con la poca voz que le quedaba, y que le decía, Tere, Tere, así se llamaba mi abuelita. Ya vino Tere por mí.
Eh, Cabe señalar que mi abuela falleció hace más de 40 años y mi abuelo hace 10. Pues sí. Pues no, Entonces, por ejemplo, no sé, pasó lo mismo con mi abuelo. Él falleció en un hospital del IMSS. Él tenía, me parece que una septicemia porque le pusieron mal un catéter, se infectó y en el IMSS pues, hubo una negligencia horrible y pues prácticamente lo mató la infección, aunado a su insuficiencia renal y la diabetes que tenía. Y bueno, el chiste es que dicen que este señor, ahí junto a su cama de hospital, que decía ver a un niño que estaba vendiendo mangos ahí en medio del cuarto ese del IMSS. Y pues ya solamente decía eso, que quería que le dieran un mango. Y mi mamá sí, pero no hay nadie aquí con mango. Entonces, pues no sé, yo me inclino más porque son alucinaciones, a veces ven lo que quieren ver. No sé, mi abuelo era el que veía a su niño con mangos ahí enfrente de su cama del hospital, ahí en el IMSS, en medio de un montón de gente donde no podían pasar menores de edad ni nada. Él murió en ese hospital y nunca dejó de ver al niño con mangos. Según así como se ponen así en la calle con su cajita de mangos y ahí con su letrerito, que así lo veía. Y hasta le decía a mi mamá, cómprame un mango. Y mi mamá decía, pero no me mango. el espíritu de los mangos. Pero a ver, pero aparte de eso, tu abuelo no tuvo, bueno, más allá del niño de los mangos, otra clase de visiones más particulares. Mm, siempre, toda su vida. Desde que tenía, creo que como 12 años, que fue la primera vez que empezó a ver cosas. Bueno, es que, bueno, venimos de un pueblo de Tlaxcala, que de hecho actualmente es considerado indígena. No sé por qué ya nadie habla náhuatl ni nada, pero todavía en algún momento, hasta la generación de mi abuela, se hablaba náhuatl. Eh, y bueno, el chiste es que este señor, pues obviamente en esos tiempos no había gas, no había luz, no había nada, lo mandaban a él a recoger leña y a la Malinche. Y bueno, el chiste es que se fue con su burrito a la Malinche, todavía ni amanecía, era muy de madrugada. Y dice que dejó ahí medio atorado el burro en una ramita de un árbol que se encontró por ahí mientras recogía la leña y que así de momento empezó a escuchar el ay mis hijos, pero así un gritote que retumbaba y hacía un montón de eco. El burro terminó soltándose y se escapó el burro, nunca volvió a ver el burro porque el burro de tanto miedo se fue corriendo, perdió el burro. Y pues que él solamente se escondió por ahí por donde pudo hasta que dejó de escuchar el grito y ya se regresó a su casa bien espantado y sin leña. Pero a partir de ese día, él empezó a ver un montón de cosas paranormales durante toda su vida. Nunca descansó. O sea, toda la vida se la pasaron espantándolo a partir de eso. Y si no es indiscreción, mm, o sea, es que normalmente la leyenda de la Llorona, y qué bueno que ya estamos llegando como que ahora sí que pisando fuerte. Normalmente las apariciones de la Llorona se tienden a asociar con que es un fenómeno sobre todo nocturno. Pero por lo que tú me estás comentando, creo que no fue tan de noche, ¿verdad? Pues él decía que se veía así como que apenas iban saliendo los rayitos de sol. O sea, que apenas el cielo se empieza a poner azul. O sea, era muy, muy temprano. O sea, prácticamente era todavía de noche, en mi opinión. Me imagino que si así es como lo comentas, debe haber sido como entre las 4 o 5 de la mañana por Por ahí, más o menos. el fenómeno de la Llorona. Es decir, tú me vas a decir sí, ¿no? Pero siempre había una niña en la primaria que se vestía de la Llorona. Y si no tenías esa compañerita que se vestía de la Llorona, era porque tú te ibas a vestir de la Llorona. Presente. ¿Vampiro o era la Llorona? Cualquiera de las dos. Así es. Pero vamos aquí un poquito a tocar este particular ente, o bueno, esta particular ente, mejor dicho, el alma de una madre en pena, el alma de una madre en un duelo, y la carga. Boa. Exactamente. Entonces, aquí me gustaría que me platicaras un poco tu percepción, ahora sí que, de cómo se le tiene a ella como símbolo. Pues mira,
Para mí, este rollo de la leyenda de La Llorona empieza con las predicciones de Moctezuma, que fue el que escribió que como 10 años antes de que llegaran los españoles, o sea, él ya venía viendo señales de que algo grande iba a pasar. Uno de ellos es que escuchaba a Cihuacóatl por las calles de Tenochtitlán ya así toda la noche gritando: ¡ay mis hijos! ¡Ahí tenemos que irnos ya! ¡Ay mis hijos! ¿Qué será de ustedes? Y yo creo que se debe haber quedado esa historia muy arraigada entre, por lo menos, el pueblo azteca y tal vez algunos aledaños. Que, bueno, como siempre, los colonizadores intentaron agarrar lo que nos podían despegar de nosotros para acoplarlo a algo con lo que nos quisieran manipular, incluyendo pues, la religión politeísta y toda la bola de santos que ahora tenemos. Pues yo creo que con Cihuacóatl, como no pudieron deshacerse de esa idea o de esa predicción, la terminaron pues haciendo lo que lo mejor que los europeos de ese momento pudieron hacer: pintarla como una mujer malvada que mata a sus hijos. Y entonces una mujer que se quiere redimir y que no sé qué, pero es que es la culpa, como siempre, la manipulación con la culpa. Y de ahí nace esta leyenda de que era una mujer que mató a sus hijos porque andaba con muchos hombres y luego después de muerta se arrepintió y ahora los busca. O sea, a ese grado llegaron de denigrar a la diosa. Bueno, es mi opinión, la verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco dudas fuera de las predicciones de Moctezuma. Y es curioso, ¿no? Porque justamente platicando con diversas personas de experiencias que me han contado sobre esta entidad, normalmente lo que se escucha son lamentos. No sé, o sea, a lo que yo voy es que he escuchado diversas historias, y estoy segura que tú también, de personas que las espanta a una mujer de blanco que está a mitad de la carretera, eso. Pero no, pero con La Llorona hay una concepción muy particular. No lo sé. Bueno, es que del pueblo donde yo vengo, ahí en Tlax, bueno, vengo de dos pueblos, pero así el de toda mi familia es el de Tlaxcala. Ahí se tiene la división. Si nada más es un grito, un lamento, se le dice muerto. No importa qué muerto, es un muerto. O sea, un grito de que, o sea, un ¡ah! Y ya. Ajá, un lamento, incluso escuchar a alguien llorando, reírse, es muerto. Ujú. Y la llorona es la que grita específicamente: ¡ay mis hijos! Si no grita ¡ay mis hijos!, no es la llorona. Y mira qué curioso, porque yo lo que es, al menos yo lo que escuché, la oí en compañía de un amigo, escuché un como, o sea, nunca escuché un ay, mis hijos, que es la concepción básica. Aquí sí hay muchas versiones de La Llorona, particularmente creo que dentro de todo me apego también más a esta misma idea de que se trata realmente de Cihuatl, que fue difamada. Yo te quiero preguntar si alguna vez tú has tenido alguna experiencia que tú digas, híjole, sí la escuché. Pues mira, conforme a las definiciones de mi pueblo, no fue la llorona, pero sí fue un grito bien raro. Y de hecho, hay unas amigas que también son del norte de la ciudad o del área metropolitana, Ujú. también lo he llegado a escuchar. O sea, no he sabido de alguien fuera de esta zona que lo haya escuchado, pero sí de gente de esta zona, no solo yo, que la he escuchado. Nada más fue una vez, tiene como unos 8 años, o sea, ya tiene 8 años, fue en febrero del 17. Yo me quedé estudiando para un examen que todo el mundo en la universidad me espantó, que porque con esa maestra nadie pasaba y nadie pasaba. Y entonces, o sea, de por sí venía estudiando, pero todavía me enfoqué más, una noche antes. Mi examen era a las 7 de la mañana, yo me harté de estudiar a las 3. Y dije, ¿sabes qué? Ya hasta aquí me quedé. Y de hecho era sobre historia del derecho mexicano. En esa materia llevamos dentro del temario las predicciones de Moctezuma, porque llevamos derecho prehispánico. Mm. Y pues lo último que leí fueron esas predicciones y dije, ¿sabes qué? Yo estoy harta, como salga. Y en ese momento yo tenía mi cama pegada a la pared, con la cortina cerrada. Y nada más me recargué, o sea, como que me puse en diagonal a la cama. Me recargué así como la cabeza en la pared abajo de la ventana. Me puse a contestar unos WhatsApp bien sacada de la pena. Y nada más escucho así de momento, era como un martes.
como de momento hacía un gritote, pero hasta retumbaron las ventanas, las puertas, se cimbraron las paredes, era un grito de mujer, pero es que estaba raro, porque la voz estaba súper bien entonada, como si estuviera cantando, pero al mismo tiempo se oía como lamento, o sea, era esa combinación, no era nada más un lamento así a lo tonto, o sea, era como entre canto y lamento, como si quisiera llorar, pero está cantando. Y lo primero que pensé fue, mugrosos chacas de mis vecinos, tengo examen a las 7 de la mañana y estos güeyes con su escándalo. Y ese pensé, les voy a aventar ahorita una patrulla. Después de que pasó un minuto, o sea, la intensidad del grito no disminuía. Y dije, ay, para empezar, para que una chaca ebria o drogada logre hacer un grito de esos, necesita un buen equipo de sonido, como de tipo sonidero. Y luego para que aguante así la voz bien entonada, todo así sin ni siquiera bajar el volumen o algo así, ni que le tiemble la voz, necesita saber ópera. Cosa que es muy difícil que la chacas de por aquí, o por lo menos no trae ninguna, que sepa ópera. Talento natural. Supongo, no sé, talento innato, pero dije, ay, está bien raro. Y justo como al minuto y medio, a los 2 minutos que quise grabar ese sonido, se cayó. O sea, en cuanto presioné así la grabadora del sonido de la aplicación del teléfono, se cayó. Y lo primero que pensé fue, dije, ah, vale, verga, no lo pude grabar. Y ya, o sea, apagué la luz, me dispuse a dormir y esa noche fue la primera vez que me dio parálisis del sueño. Y de hecho hasta tuve alucinaciones. Como de niños, o sea, no los vi, pero dentro de la parálisis escuché como si estuvieran golpeando y así como matando niños en el pasillo de mi casa. Sí, totalmente. Todo fue en un lapso de un tiempo, pero siempre se me ha presentado en sueños. Entonces, bueno, en sueños y en ese lapso de tiempo también me iban a pasar cosas un poco raras. Para mí lo que realmente me asustó mucho fueron los sueños. ¿Los platico? Am, Esto va por ahí como del 2021. No, 2022. Finales del 2022. Yo considero que me pasó esto porque yo estaba en una situación emocional medio complicada y estaba muy triste, estaba muy deprimida. Entonces, es que es una historia larga, ¿no? Y entonces, um, quiero recalcar esto porque considero que cuando estás mal emocionalmente tu energía baja y eres más sensible a que te pasen este tipo de cosas. Porque yo nunca he vivido por cosas así, a pesar de que vivía en lugares turbios, como turbios por así decirlo, como muy alejados de la sociedad, como que una casita en un cerro casi casi. Nunca llegué a vivir una situación así. Entonces, bueno, pasa, mi papá rentaba una casa, pero en esta casa, había personas que se dedicaban a esta religión de la santería. Y obviamente no tuvimos un problema porque pues todas las religiones son válidas, pero no sabíamos que en esta casa se hacían como los sacrificios o las juntas. ¿Y por qué? Porque esta casa estaba muy escondida. Entonces, pues hubo cosas que a mis papás les dejaron de gustar y incluso le comentaron a las personas, pues como para irlos alejando un poco, que necesitaban la casa y así. El punto es que un día estas personas desaparecen y dejan muchas cosas en la casa, como incluso pantallas, cosas nuevas. Y pues fue como de que pensamos que andaba en algo turbio hasta que en el área del patio empiezan a escarbar y pues encuentran muchas cosas, ¿no? Encuentran cosas enterradas, huesos, era la intención de remodelar el jardín. Y Perdón, pues, era lo que te iba a decir. O sea, los antiguos inquilinos, los arrendatarios, ¿habían enterrado cosas en el terreno de tu papá? sí, como de brujería, muchas cosas así. Pero mi papá es una persona muy, Dios está conmigo y a mí no me pasa nada. Entonces, es ser miedoso mi papá. A él le podrá estar pasando algo aquí y no. Entonces, pues no le dio miedo, simplemente siguió limpiando. Pero nosotros no sabíamos esto, su familia. Trae unas pantallas y unas cosas que se encontró en la casa. Lo ven de las pantallas, incluso es la pantalla de mi cuarto hasta la fecha.
Pues yo le eché agua bendita, ¿verdad? Pero hasta la fecha sigue siendo la pantalla de mi cuarto. Y en específico trajo una daga que mi papá se le hizo como decoración. Y un amigo de la familia lo ve en la casa y le dice, señor, ¿por qué trajo eso? No, pues es que se me hizo padre. Pues resulta que era la daga con la que luego hacían los sacrificios. A raíz de eso nos empezaron a pasar cosas raras. Y fue cuando yo empecé a tener este tipo de sueños. A mi mamá le llegaron a asustar, llegó a confundir a mi hermano y ella estaba segura que era mi hermano y cuando lo fue a buscar no era mi hermano. En el patio de atrás nos pasaban cosas, incluso de una perrita mía, que es una chihuahua, la tengo sentada aquí conmigo y se queda viendo hacia la pared y se comienza a llorar horrible y se orina, pero no había nada. Y esos días fueron los días más tétricos. Un hermano mío también se queda mismo ahí dormido donde a mí me pasó lo de la perrita, estaba con sus amigos y ya, se estaban durmiendo, se estaban quedando dormidos y ellos decían que escuchaban que les hablaban, pero nunca había pasado algo así en nuestra casa, jamás, 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 jamás. Y yo empecé a tener un sueño que lo soñé como por más de 2 meses, yo creo. Pero fue en esas épocas cuando mi papá trajo esas cosas turbias. En el sueño yo veía, se me quedaba dormida con un peluche aquí al lado, me veía a mí misma con el peluche, incluso como con las manos, y me quedaba en cierta posición, así misma me veía, y siempre veía una sombra negra. Solo no se le veía cara, más que los dientes y la lengua, porque recuerdo que su lengua era de mucho miedo, pero era así eso era un negro más oscuro que la oscuridad, si por así lo puedo decir. O sea, era un negro que daba miedo y muy corpulento, ¿no? Y pues yo siempre soñaba que se me subía y pues quería ahogarme, sentía mucha presión en el pecho, sentía que me tocaban las piernas. Yo estaba pensando que era la parálisis del sueño, pero las primeras veces que me pasó, pues yo me moría de miedo, ¿no? Pero en una noche me pasaba hasta 2 veces. Entonces, también esta figura tenía como la intención de abusar de mí sexualmente. Entonces yo decía en mi sueño, no, no es real, no es real, ya estando como consciente, me explicó como esa parte de la parálisis del sueño, pero llegó un punto que era tan real donde yo decía, Meli, ahora sí es real, ahora sí ya valiste. Y lo mismo, o sea, ¿has escuchado eso que cuando te pasa algo paranormal quieres rezar y no puedes? Sí, sí me ha pasado. En sueños sí me ha pasado. No podía, se me olvidaba. Y no sé si has escuchado esto como de que si te pasa algo así, les digas groserías. Sí, como para ahuyentarlos o algo por el estilo. Pues intentaba y tampoco podía. Y ya aquí lo curioso es cómo sientes tu cuerpo después de ese sueño. Porque se me dormían las manos, se me dormían las piernas. ¿Cómo empezaba la parálisis del sueño? Se me empezaba a dormir un brazo y se me recorría todo en el cuerpo. Y era cuando empezaba a tener estos sueños. Pero en ese entonces yo me volví muy espiritual. Me empezó a encantar lo de la meditación y lo de querer hacer viajes astrales. Y tengo muy presente una vez que según yo creo que me quedé dormida, bajé al bajo astral, ¿no? Como decían. A raíz de ahí fue cuando yo empecé a tener ese tipo de sueños. ¿Y cómo desapareció? La última vez fue una mujer. Recuerdo que fue una mujer y que pues sí pude rezar y ahora sí que decirle hasta lo que no hay en groserías y lo dejé de soñar. Pero fue como por más de 2 meses y siempre era la sombra negra en la esquina de mi cuarto. Pero en la secundaria también me había pasado solo una vez así. Recuerdo que estaba lloviendo y se escucha el agua cuando cae, ¿no? Del techo. Entonces suena mi alarma 5:30, porque estaba fuera de la hora, eran 5:30, y se escuchaba, aquí hay madera, se escuchaba así. Pero yo pensé que era la gotera del agua, ¿no? Entonces, se empieza a escuchar más fuerte, se comienza a escuchar así. Yo me acuerdo que ni siquiera quise voltear atrás de la cabecera, nada más agarré mi celular y yo me levanté y como que gritando y llorando les dije, ¡ya! Y se paró.
fue cuando me levanté al baño, agarré mis cosas, me bañé en el baño, yo me iba en transporte en esa entonces, me esperé hasta que pasara el transporte para salirme del baño, porque no quería salir. Pero siempre he tenido estas cosas así turbias en cuanto a mis sueños, e incluso apariciones de familiares. Recuerdo que una vez, tal cual como siempre me sueño viéndome a mí misma, salgo y me encuentro a mi abuela, ¿no? Y pues platicamos, no recuerdo, se iba, yo le decía que no se fuera, despierto y recuerdo que en el sueño había una chamarra negra con azul colgada en la puerta. Despierto y volteo a ver la puerta y la chamarra negra con azul estaba ahí. Entonces, como que mi experiencia más turbia ha sido así en cuanto a los sueños. Ahora bien, algo pues que no puedo explicar, eh, pues puedo encontrar, ¿no? Una situación muy particular. Yo en mi casa de la infancia con mis papás había un closet, tenía un Buzz Lightyear, ¿no? En 1997 creo, ¿no? O sea, que salieron los Buzz Lightyear, sobre todo ese año, en 1997 justamente, y era un gran regalo. De hecho todavía lo tengo, el Buzz Lightyear, lo tengo que buscar, ahí debe andar, pero lo tengo en caja incluso, porque creo que es uno de los regalos más caros de mi infancia, ¿no? Un Buzz Lightyear grande, ¿no? Que tenía un botón que decía en Buzz Lightyear, ¿no? I am Buzz Lightyear. Infinity and beyond. Ese closet siempre me generó un poco de ansiedad, nunca me gustaba tenerlo prendido, porque, digo, prendido abierto, porque, pues no sé, sentí una sensación extraña. No sé si tuviera que ver con el orden o con qué, ¿no? Pero nunca me gustaba tener abierto ese closet. Y hubo una vez, estaba durmiendo y pues al cabo de la madrugada sonaba el muñeco diciendo, I'm Buzz Lightyear, ¿no? Sin que tuviera nada que lo presionara, ¿no? Sin que tuviera pues una razón lógica de la nada, pues que se hubiera apretado el botón de la voz, ¿no? Porque el muñeco pues tenía pues una secuencia de voces, ¿no? Entonces pues eso fue lo más misterioso, me armé de valor, saqué el muñeco y pues santo remedio, ¿no? Ya no volvió a pasar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que no han tenido explicación, ¿no? Puede ser que haya tenido un corto, pero pues, lo raro es que el muñeco creo que tampoco era muy funcional en cuanto a las pilas. O sea, ya tenía rato que está así, no sé, ¿no? O sea, tal vez pueda ser pues una fuga de energía, ¿no? Y tal vez todo esto son fugas de energía, ¿no? Y la complejidad de entender el dinamismo energético, ¿no? No sé, la verdad es que no sé mucho de física, pero pues esa ha sido tal vez mi explicación muy somera, ¿no? Por supuesto, muchas historias de pueblo, ¿no? De manifestaciones, sobre todo de coincidencias cuando alguien muere, ¿no? Decía mi abuela que cuando muere su padre, mi abuela estuvo pues, en el contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial, y que cuando pues suena la notificación o lo notifican, ¿no? Para decir que había muerto, pues justamente en ese mismo momento se cae un cuadro con su retrato, ¿no? Ese tipo de cosas o de coincidencias sí las he escuchado mucho, ¿no? O sea, coincidencias de como una manifestación pero pues no lo sé, ¿no? Tal vez pueden ser manifestaciones inconscientes, ¿no? Sin querer tirar un cuadro o algo así, ¿no? O sea, lo de mi tío fueron golpes, lo que tú me dices que fue que también algo como que se cayó, algo así me estás comentando. Pero, ¿qué pasa cuando no es que a lo mejor una cajita se caiga o una cosa, o se escucha un golpecito? ¿Qué pasa cuando ese tipo de manifestaciones se muestran o se tornan más violentas? Ese es el verdadero embrollo del asunto, porque aquí ya estaríamos, dentro de estas tipologías que estabas comentando, ya estaríamos entrando en un fenómeno que lo denominan poltergeist, que es cuando ya una manifestación es más violenta, y hay hasta incluso videos en internet que te dejan de verdad la piel helada. No sé si has tenido alguna oportunidad de verlos. No lo he visto, pero sí, ¿no? O sea, ya ahí estamos en un rollo más, pues película de terror, ¿no? O sea, la película de terror ya es un ente racional, ¿no? Que persigue, que hace, que cobra venganza,
¿no? Y si nos vemos, o sea, eso sería una tortura, ¿no? O sea, un post-mortem, o sea, ser un fantasmita y ser racional, y vivir una eternidad, pues tendríamos que pensar qué clase de sufrimiento es el que puede sufrir un ente que no tiene neuronas, que no tiene sistema nervioso, etcétera, y pues sería una trascendencia más allá de lo material, que sería un sufrimiento inexplicable, ¿no? Para la racionalidad humana, ¿no? Sería algo, pues, loquísimo, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué onda, no? Que se escucha, ¿no? Eso puede entrar en otra clasificación. Sonidos, ¿no? O sonidos o movimientos, pero todo eso sí también, ¿no? Por ejemplo, el rollo de la canica que suena en los techos, ¿no? Esa supuestamente sí tiene una explicación lógica. Sí, ¿Canica? sí, muchas personas dicen que escuchan en su techo o han escuchado una canica que bota. No, de eso, si quieres, ahorita sí, googlealo. Y el misterio de la canica que bota en los techos. O sea, mucha gente dice que escucha cómo cae una canica y tum, 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 tum. O sea, en las noches, ¿no? Pero eso supuestamente sí tiene una explicación. La verdad es que no soy físico hidráulico, pero supuestamente se debe a que en realidad son las tuberías y no sé qué tanto. El gran misterio es por qué en el techo, ¿no? Pero si tú lo buscas ahorita, sí, si quieres, mira, googlealo nada más para sondear y A, pon sonido de canica en el techo, ¿no? a Y ver, vamos a buscarlo. exacto, A ver, exacto. permíteme tantito, vamos a buscarlo, porque no me puedo quedar con la curiosidad. Sí, no, o sea, es así como algo, y de hecho muchas personas que nos están escuchando, pues seguramente pues habrán visto esa cuestión, ¿no? Lo averiguaremos. Una deuda con la sociedad más tarde. ¡Ya aparece! Y sí, claro, ¿no? Ese sonido de las canicas rebotando, ¿no? En las paredes o en el techo, de hecho incluso tiene un nombre, ¿no? En física, que es el golpe de Ariet o el pulso de Zukowski, ¿no? Que básicamente es un fenómeno físico que pasa por el cierre de una válvula de agua, ¿no? O de un electrodoméstico abruptamente. El problema es que estas cosas luego suenan así en la madrugada. O sea, luego ¡Wow! suena así en la madrugada. Entonces, pues supuestamente hay una explicación, pero incluso tú vas a ver ahorita muchos videos en internet, ¿no? De por qué escuchas canicas en la noche, misterios de sonidos de canicas por las noches, por qué oímos canicas en el techo, ¿no? Etcétera. Entonces vas a encontrar hasta TikToks, ¿no? Artículos y todo ese tipo todas de cosas que le llaman, pues justamente el golpe de ariete o el pulso de Zukowski, ¿no? Pero en realidad, pues el misterio es, bueno, pues está bien, muy lógico y todo, pero ¿por qué en la madrugada, no? O sea, ¿por qué cuando estás dormido? O sea, ¿por qué no a lo largo del día, no? Pero fíjate, yo no conocí este fenómeno, la verdad, ¿eh? ¿Y tú sí lo has escuchado? Sí, sí lo he escuchado. Ya hace unos años no, pero antes justamente en esta casa donde vivía antes en mi infancia, Ajá. y sonaba mucho eso. Mucho, mucho, mucho. O sea, ¿Era una casa muy antigua? no, de hecho estaba remodelada, ¿no? Ujú. Ay, pues, no sé, es que yo la verdad no, fíjate, ahora que lo pienso, nunca he escuchado eso. Y mira que soy de sueño bien ligero, con cualquier ruido me despierto, pero no, nunca había escuchado Es de ese muy fenómeno. tétrico ese sonido, muy tétrico, porque en verdad suena, o sea, como si alguien dejara caer una canica. No sé si lo has escuchado. Ajá, Tun, sí, sí. tun, 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 tun. Así, igualito, como si alguien dejara caer una canica, ¿no? Wow. Y por supuesto también va acompañado de otros sonidos varios en el techo, como los pasos en el techo, ¿no? Por ejemplo, que esos sí son muy comunes, ¿no? Y a veces, bueno, cuando hay un lugar donde hay duela, pues a veces puede justificar, ¿no? Que es el tronido de la madera, pero pues hay otros que no, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues errores en la Matrix, manifestaciones o un simple fenómeno físico. Quién sabe, ¿no? Pero justamente eso es lo que endereza todos estos fenómenos, ¿no? Cosas que no comprendemos, que pueden tener o no explicación, pero pues que ahí están, ¿no? Y fíjate, y ahorita que acabas de tocar esto del fenómeno de la Matrix, ¿tú alguna vez has tenido alguna situación que digas, ah, caray, ¿cómo pasó esto? O sea, esto no tenía que pasar así.
¿Algo que entre dentro de esto? Sí, bueno, sí, dentro de los posibles errores de la Matrix, ¿no? Pues en la película se dice que es un error de la Matrix, es un déjà vu, ¿no? Entonces, de alguna forma, o sea, yo sí, no sé si sea un efecto psíquico, ¿no? Que porque, bueno, yo como psicólogo nunca lo he problematizado. Alguna vez creo que sí escuché, ¿no? Un efecto cognitivo que es muy parecido a sentir la percepción de que esto ya se había vivido, ¿no? Pero a mí me pasa cotidianamente, o sea, esa sensación de esto ya lo viví, ¿no? Pues es que no es algo tan racional, sino es la sensación. ¿No? O sea, no lo tengo así tan fresco, ¿no? Pero como que sentir de esto ya lo pasé, ¿no? O sea, o esto ya lo había pasado en algún momento, ¿no? Pero también puede ser alguna emoción semejante que me hizo sentir algo, pero lo estoy asociando tanto con el hecho que puede ser que haya sentido la emoción, pero no el hecho, ¿no? Entonces es como un sentimiento de esto ya lo viví, ¿no? Y pues sí, eso a veces causa más terror que el terror. Yo creo que el terror más fuerte que uno puede vivir es la prisión de la mente, ¿no? O sea, o la mente engañándote. Ese es el verdadero terror, ¿eh? O sea, la mente engañándote, porque la mente nos puede hacer escuchar voces, o sea, bajo ciertos trastornos de la personalidad, bajo ciertos diagnósticos psicológicos, ¿no? O sea, eso debe ser un infierno, ¿no? Un infierno terrible, ¿no? O sea, ser presa de tu propia mente, donde ahí sí puede pasar todo, donde puedes tener ciertos problemas cognitivos que te hacen ver cosas, que te hacen sentir cosas, que te hacen plantear cosas, ¿no? Y sobre todo sentirte eh, encerrado dentro de una realidad que no comprendes, ¿no? Ahora, pasando al tema de La Llorona, me parece que hay diversas culturas, no solo en las latinoamericanas, en donde hay esta figura, pues de una, vamos a decirlo así, una madre doliente. Este, quizá después hay variantes, ¿no? La mujer que se iba a casar y no lo consiguió y murió antes de eso y murió con tal ilusión. Entonces la novia también le dicen, y luego pues en cada cultura tiene variantes, ¿no? Entonces es la mujer doliente porque perdió a los hijos, la mujer doliente porque perdió la vida antes de concretar su historia de amor, la mujer doliente porque sufrió una injusticia, en general siempre hay esta idea de que si una persona abandona el mundo antes de cumplir con ciertos objetivos o propósitos, pues ese deseo le hace permanecer aquí, no distinguiría entre este y el otro mundo, y esa es la hipótesis para pensar que, bueno, va en diversas versiones a regresar a atormentar a su violentador, o va a regresar a tratar de concretar ese objetivo, o incluso no sabe que se fue y entonces va a tratar de seguir con esa vida o esa constante. En el caso de La Llorona, concretamente, pues se le relaciona con estos niños o hijos, ¿no? Que aquí voy a ser muy cauteloso, que están a su cuidado y que entonces, por alguna de las diversas razones, perdieron la vida o no están con ella, y eso la hizo que, entonces en su vida en el ultramundo, pues, trate de regresar. Es una leyenda que se va ajustando a las diversas culturas y que en América Latina tiene más, digamos, presencia, y casi todas estas referencias van siempre al periodo virreinal. Y ya, incluso en algunos casos se puede ir un poquito más al periodo prehispánico. También lo encontramos en Colombia, en Perú, pero insisto, con mayor fuerza en Centroamérica y México. En todas las culturas está esta idea del llanto, y incluso en algunas culturas es necesario que algunas mujeres, un grupo de mujeres, incluso a veces es un grupo de profesionales, o sea, que lo hacen las plañideras, que hacen este trabajo de
digamos, de lamentarse, de llorar, porque esto va a conmover pues a los dioses del inframundo, ¿no? Esto va a hacer que se conmuevan. Tiene muchas funciones, ¿no? Pero obviamente, bueno, el llanto obviamente es liberador, es catarsis, incluso a nivel de salud, ¿no? O sea, las lágrimas de alguna manera cumplen también una función, calman, tienen muchas funciones a nivel biológico. Entonces, por eso es que siempre en estos relatos, las mujeres lloran para sus hijos o incluso para otros difuntos, como una función o una labor social, vamos a decirlo así. Y que, bueno, pues de alguna forma también es una especie de soundtrack, ¿no? Digamos, de la vida, ¿no? O sea, incluso a nivel social, la mujer que no llora cuando ha perdido a sus hijos, pues puede incluso ser tachada de tener algún disturbio mental, ¿no? De no estar bien, porque lo natural es que se suscite el llanto, ¿no? Pero efectivamente en las culturas prehispánicas hay estas deidades femeninas que están tanto, digamos, en el mundo terrenal como también en el inframundo, justo en el Tlalocan, o ya sea en el Mictlán, ¿no? Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, ¿no? O sea, es decir, está la parte masculina, la parte femenina, y la parte femenina, pues la idea es que haya esta proporción, o sea, quizá la parte masculina cumple una función de más como de rigurosa respecto del difunto, y siempre la parte femenina es como una parte de más cariño, ¿no? De más ternura, de acompañar al difunto, pero con una situación mucho más entrañable, con la palabra que tiene que ver con las entrañas, ¿no? Que racional. Que bueno, esto obviamente siempre es como caer en clichés y en roles, ¿no? Pues por eso decía que yo me iba con cuidado, porque entonces pareciera que como la mujer no cumple con su rol de cuidado y por eso abandonó a los niños, o los niños se accidentaron o murieron o no los pudo cuidar de otra persona, entonces su castigo es llorar eternamente, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ahora sí, ya entrando a lo que nos truje, porque lo que queremos es la sustancia. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia relacionada con la Llorona o has escuchado alguna anécdota con este ente? Sí, claro, muchas veces, ¿no? O sea, para un mexicano, una mexicana, pues obviamente es muy natural escuchar algunos relatos de personas muy cercanas, no sé, los abuelos, tíos, siempre hay alguien que te cuenta una cosa cercana. Yo, de hecho, donde vengo, yo crecí en el Valle del Mezquital, hay muchísimas leyendas, yo creo que en casi todos lados, pero ahí concretamente, incluso a mi papá le gusta contar mucho historias de terror, y sí, efectivamente siempre se le relaciona con los ríos, ¿no? O sea, yo lo que tengo la noción, o sea, los relatos que he escuchado es: la Llorona se aparece donde está un río, y eso tiene que ver también con el símbolo del agua, y bueno, pues ya ahí la imaginación dice que pues quizá porque sus hijos se ahogaron o una cuestión así, pero pues el agua también significa purificación, significa muchas cosas, ¿no? Y pues sugestión o no, pero yo de hecho vivo cerca de un río, ahora estoy a más o menos 30 metros del río Mixcoac, y sí, efectivamente una vez, una madrugada, se escuchó un grito muy peculiar, ¿no? Y mi esposa y yo decíamos que
que era la Llorona, ¿no? Y hasta la fecha seguimos diciendo porque se oyó 3 veces ese grito. Obviamente la primera vez nos alertó como diciendo quizá alguna chica está pasando algún momento. Obviamente tratamos de salir a ver si había algo, no había nada. Y hasta la fecha pues seguimos diciendo como buenos mexicanos que pudo ser la Llorona, pero es curioso porque yo creo que lo más aterrador no sería que se te apareciera una mujer gritando y pidiendo que pues que le muestren a sus hijos. Yo creo que lo aterrador es qué le pasó a esta mujer, ¿no? O sea, en nuestro contexto hoy, a mí no me asustaría la Llorona, a mí me asusta lo que hay detrás de la Llorona. O sea, porque seguramente hay un hombre, un macho violentador que le hizo algo, que le atacó, que le quitó a sus hijos, ¿no? Y por eso me gusta mucho la versión cinematográfica de Jairo Bustamante, que es este director guatemalteco, multipremiado, donde pues la Llorona es una mujer maya que sufrió este genocidio a manos del Estado y que perdió sus hijos porque fueron torturados por un general para que ella revelara el escondite de su esposo cuando pues, ella no tenía ni idea, no entendía ni siquiera el idioma. Y entonces de alguna manera se le aparece a la familia de este general que de alguna forma ha quedado impune su castigo. Entonces te das cuenta que hay muchas cosas más terroríficas y que quizá la leyenda de la Llorona lo que esconde más bien es esa parte, ¿no? Esa parte donde hemos querido volver a un monstruo, a la mujer, cuando en realidad el monstruo está detrás de esta mujer que pide justicia. Y esa parte es la que más me fascina, ¿no? Mi esposa se ha de acordar más, pero no sé, o sea, siempre esto es un poco como el efecto Mandela, ¿no? O sea, porque uno dice, seguro eran las 3 de la mañana, ¿no? Porque es como que siempre dice uno eso, ¿no? Y sí me acuerdo que fueron 3 gritos y son gritos como largos y que de repente, o como un gemido más bien, ¿no? Como muy intenso y que después se va apagando, ¿no? Se corta y luego va otro y luego otro. Y te digo, y se oía de fondo el río, porque de hecho ahorita lo estoy oyendo el río, y no se oía nada más, ¿no? Y efectivamente no se veía nada, o sea, tampoco es que lleguemos a ver nada, pero ella tendrá más precisa la hora, pero yo así como que queriéndolo recordar, eran 3 de la mañana, Algo así. 3 aullidos, porque son así gemidos, y como, bueno, uno dice, no, se me heló el cuerpo, ¿no? O sea, no es un grito como normal, ¿no? Pero bueno, te digo, mucho quizá la sugestión, lo que sea. Y la primera cosa que pensé yo, o sea, no fue, es la Llorona, digo, o sea, yo pensé, es una chica que le está pasando algo y que hay que salir pues a evitar que le pase algo y llamar a la policía, no sé, es lo que primero uno piensa, ¿no? Y después, ¿qué oímos? No, no, fue la Llorona. Fíjate, yo te voy a ser franca, independientemente de que estoy haciendo estos especiales de terror, yo siempre me he considerado una persona más bien escéptica. De hecho, soy más bien yo agnóstica en cuanto a la religión, si bien fui criada bajo una cuna católica, al igual que la gran mayoría de los mexicanos. Yo también vengo de familia católica, pero actualmente me considero agnóstica. Sin embargo, he de reconocer que han pasado cosas que de verdad se me escapan, pero se me escapan por muchísimo de mis manos, porque hay unas cosas que yo no les puedo dar una explicación tal cual fehaciente. Y de hecho te voy a compartir una rápida, porque a lo mejor tú me vas a entender qué fue lo que pasó en aquella ocasión. Tengo que decir que hace algún tiempo, tú sabes que estuve pasando por una situación un tanto delicada personal. Hace un año no estaba, digamos, como que en el mejor momento de mi vida, al menos en ciertos aspectos. En otros sí estaba bien, la verdad, como todo en la vida. Ya ves que siempre, a veces estás bien de un lado y a lo mejor no tanto del otro. Ajá, así, bueno. Pero había decidido, digamos que para dar borrón y cuenta nueva, hacer un buen de cosas, hasta remodelé mi cuarto. Porque para eso, te cuento muy rápido, esto pasó a mediados de mayo, no, a finales de mayo, corrijo, a finales de mayo del año pasado, 2024.
mi mamá en ese entonces tenía un sillonzote grande, grande, grande. Yo creo que una persona como de 1,80 sí cabe acostada. Entonces sí era un sillón largo, largo. Ella lo tenía originalmente puesto en la sala, pero como estaba haciendo también ella algunos cambios y así, decidió ponerlo provisionalmente en el comedor. Entonces, como yo estaba esperando a mi colchón y todo eso, se me hizo fácil porque teníamos el comedor y está, haz de cuenta, la ventana literal hacia atrás de mí, pero esa ventana da con la iluminación tanto de mi patio como la de la calle, tal cual, ¿no? O sea, la iluminación de los focos y el alumbrado eléctrico y todo eso, ¿no? El alumbrado público, quise decir. Pero en esa ocasión dije, híjoles, pues no, literal, hoy no tengo colchón, pues ¿qué hago? Ni modo de que me duerma en la base de mi cama, ¿no? Pues dije, está el sillón ahí todo solito, nada más está allí pues enfriándose solito y está mi gato ahí, pues me voy a dormir con mi gata. Entonces agarré mi cobijita, agarré mi almohada y ya me fui a acostar. Pero en lugar de acostarme en sentido de forma tal que me diera, digamos, la oscuridad, me acosté de manera tal que las ventanas estaban de frente. Cosa importante para lo que voy a explicar a continuación. Me acosté y luego caí dormida, porque te estoy diciendo que era una época en la que no sé si te ha pasado que incluso estás tan bajoneada que no te tardas ni siquiera en dormir. Sí. Ajá, entonces eran esas veces que de por sí estaba con la especialidad yo, el trabajo, traía estas situaciones y así, o sea, si dormía 3 horas al día, eran un lujo, o sea, a veces dormía 1 hora y media, 2 horas, entonces, donde sea que me agarrara en el transporte o en donde fuera, me iba a quedar dormida. Ajá. Entonces, pues ya era era viernes para sábado, ya me acordé, era viernes para sábado, y pues ese día, el sábado, no tenía nada más que hacer. Entonces, pues podía ahora sí que dormirme a mis anchas, ¿no? 8 horas merecidas, y sí que merecidas. Agarré, me acosté y me quedé dormida. Me habré dormido como eso de las 11 de la noche. Me despierto en la madrugada. Cuando me desperté en la madrugada, se cuenta, yo estoy acostada así. Ahora sí que quienes hayan tenido gatos no me van a dejar mentir que muchas veces los gatitos buscan como que rincones que para nosotros sean incómodos, pero para ellos son cómodos. Se pueden dormir en tu panza, encima de tus piernas, arriba de tu cabeza, en fin, ¿no? Entonces yo tengo una gata, bueno, en realidad es gata de uno de mis hermanos, de que se llama Bollito. Y está toda esponjadita la gatita, toda está bien hermosa. Voy a poner una foto de Bollito ahorita. El caso es que ella es muy cariñosa, muy, muy sensitiva, porque ella ha notado cosas en mi casa. Y de hecho, ella es la gata de mi hermano que particularmente es sensible a este tipo de fenómenos. Cosa que se me hace un rasgo muy particular, porque mi gato, por ejemplo, Trevor, que hoy milagrosamente no está apareciendo ni robando pantalla porque está dormido en mi cama, él como que le vale, yo creo que podría estar aquí una aquelarre, los fantasmas y todo eso, y mi gato como si nada, él seguiría dormido, pero Bollito no. ¿Y por qué comento esto? Porque yo entre sueños sentí como que algo me estaba apachurrando entre el pecho, como de aquí el esternón más bien. Sentí como un peso, pero no era un peso pesado, sino un peso como de 2 kilos, 2,5 kilos, porque mi gata está pues ligera. Entonces yo sentí y agarré entre sueños y dije, ay, es Bollito, ¿no? Agarro, me despierto, me incorporo así ya bien, me le quedo viendo a mi gata, pero ella en lugar de que se eche como, ¿has visto que se echan como panecitos los gatos? Como que se hacen bolita. No, en lugar de que estuviera haciendo eso, la gata estaba parada, pero estaba viendo hacia mi lado izquierdo. Entonces, yo me le quedo viendo a la gata porque nunca había visto que ella se quedara así viendo de una manera así tan fija en la oscuridad. Bueno, vamos, nada más con la única iluminación que entraba de la ventana, pues de la luz de la calle, ¿no? Entonces, me quedo yo viendo a la gata, rápido volteo, me incorporo y amiga, lo que vi, y ahí sí yo sí estaba despierta, porque lo que vi fue a alguien, calculo yo que era una sombra masculina, y tanto mi gata como yo vimos como esa sombra, así total, como tú dices, así que es un negro tan negro que da muy profundo. Sí. Vi como una sombra masculina iba caminando así, pa, 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 y atravesó la puerta
que esa puerta de mi comedor da para el patio. Y vimos nada más cómo atravesó. Mi gata todo el tiempo, o sea, eso fue lo que me impresionó, que mi gata todo el tiempo fue haciendo esto. O sea, si la sombra iba caminando, habrán sido como unos 6 segundos, 7 segundos, en lo que atravesó de lado a lado. La gata nada más se quedó viendo así, siguiéndolo, sea lo que sea que vimos, y yo me quedé de, ¿qué acabo de ver? Fue tal mi impresión que ni siquiera me dio tiempo de gritar, ni de... No, me quedé así nada más de, ¿qué acabo de ver? Y te estoy diciendo que fue en un momento en el que emocionalmente no me encontraba, digamos, lo mejor posible. Yo me quedé sacada de onda, estuve así como, estuve sentada, recuerdo que tenía a mi gatita así de agarrada. Después de unos momentos tomo mi teléfono y vi que eran casi las 3 de la mañana. Pero lo de las 3 de la mañana, ¿por qué a las 3 de la mañana? Se dice que es la hora en la religión, ¿no? Que es la hora de cuando Cristo no está presente, o a la hora que Cristo falleció, creo. No estoy segura. Pero ¿por qué a las 3? Porque muchas personas dicen que a las 3 de la mañana. A mí estos sueños siempre me pasaban a las 3 de la mañana. 3:24, 3:33, 3:15. Pero yo me acuerdo que levantaba y veía mi celular y eran las 3, siempre las 3 de la mañana. Incluso en cuestión de brujería y eso, normalmente lo hacen en la madrugada porque se supone que es la hora que más energéticamente está baja, ¿no? Ay, Dios, y es que sí, o sea, justamente era lo que te iba a comentar. Y fíjate, Pero, por ejemplo, ahorita volviendo a lo tuyo me quedé así picada. ¿Tú qué consideras, y ahorita que ha pasado el tiempo, que era? ¿Qué puedes decir o concluir de eso? yo te voy a decir que creo que pudo haber sido. Independientemente de... porque para eso hay un canal que recomiendo mucho en YouTube que se llama Identifica a un narcisista. La dueña de este canal se llama Tabata Lepe. Te lo recomiendo muchísimo. Independientemente de las personas buenas y no tan buenas, empáticas y no tan empáticas con las que uno se encuentra a lo largo de nuestras vidas, porque bueno, ahora sí que lo que pasa, ¿no? Hubo y esto de hecho no tiene mucho que habré visto este video, son de esas veces que como que uno tiene una duda y como que tiempo después como que la vida te da esa respuesta después de pasado algún tiempo, ¿no? Y yo no, de hecho porque estaba buscando algunas cuestiones muy alejadas de lo que me salió. Estaba de hecho desarrollando lo de una investigación sobre una película que se llama American Psycho. De hecho fue por eso que di con ese canal de Identifica a un narcisista. Entonces, les recomiendo la película, buenísima. El caso es que me puse a ver, estuve viendo como 2 o 3 videos de esta chica, los recomiendo, y hubo uno que a mí me llamó la atención, me dio risa en su momento, pero que toda aquella persona que haya sido, y lo voy a decir, eso sí lo voy a decir con todas sus palabras, que haya sido víctima de abuso narcisista o de abuso psicopático, y esto lo comentaba ella, lo voy a dejar aquí la miniatura del video de ella, parece que pasan cosas, ay, ¿cómo decirlo? Pasan cosas que no tienen una razón lógica de ser. Vamos a decirlo así, no quiero ocupar esta palabra, pero pues ya ni modo. Sobrenaturales. Pasan cosas sobrenaturales cuando uno corta de tajo con estos vampiros energéticos. Entonces, eso es lo que yo pienso que pasó. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Porque ahorita que me cuentas, siento que también estuve por una situación similar a cuando me pasó eso. Y lo que hablábamos, ¿no? Cuando estás sensible emocionalmente llegan a pasar ese tipo de cosas. Así es. ¿Cómo la ves, amiga? Pues también muy turbio. Creo que yo nunca he visto algo como tal físico, pero he escuchado cosas o he sentido como energías, pero ya verlo, siento que sí es distinto. Sí es. Y es que ahorita cuando empezábamos el podcast, yo pensé, cuando me preguntaste qué era el miedo, y nos habían impuesto. Y nos han impuesto que una figura no normal es algo malo. ¿Pero por qué? Y si era algo,
una bendición, tal vez una señal de que te cerraste una etapa de tu vida, pero justamente el miedo nos lo han impuesto. Entonces digo, ¿por qué tendría que ser algo malo? Y yo lo que vi, porque así tal cual lo vi con mi gata, era que esa cosa, no, o sea, no estoy diciendo que sea fantasma, no estoy diciendo que sea un espíritu, o sea, no estoy diciendo nada de eso, solamente dije que vi a alguien así oscuro caminar, solamente vi que salió de mi casa. Y, o sea, y fue tal mi impacto que me quedé nada más así, o sea, ni siquiera me dio tiempo ni de gritar. Yo he tenido pesadillas y sí amanezco gritando, porque sí las he tenido de ¡ah! O por ejemplo he soñado que se me caen los dientes o el brazo o algo así. Cuando me despierto estoy chueca porque mi gato literal me está aplastando o algo por el estilo. Pero, pero en esta no tuve tiempo. Eso es lo impresionante. Es que te quedaste en shock, ¿no? Como de justo algo bien fuera de lo común. Yo considero y pienso, y que lo vuelvo a decir, yo creo mucho en la energía. Y como tanto hay energía buena, hay energía mala. Entonces, creo que tampoco podemos ser tan escépticos de decir no existe. Porque todos en la vida lo hemos pasado menos una vez. ¿No crees? Y así, mi estimada audiencia, llegamos al final de este viaje lleno de horror, en el cual hemos escuchado los susurros de La Llorona, Antonio de Anquín, Ixtap Chatén, Melissa Luna, Walter Arellano y José Ramón Narváez nos guiaron por los rincones más oscuros, pero ahora las veladoras se apagan y las sombras se retiran por el momento. Y además anuncio con este especial de Día de Muertos que vamos a cerrar con broche de oro la 8ª temporada de este canal, en el cual hemos trascendido diversos momentos de diversión, miedo y aprendizaje que nos han unido en cada momento. Pero saben, mi estimada audiencia, no teman, porque regreso el 18 de noviembre con la 9ª temporada, lista para desenterrar nuevas historias que nos quitarán el sueño, nuevos gameplays, más reseñas, críticas y muchísimo más contenido. Así que hasta entonces, mantengan las luces bajas y los ojos bien abiertos, porque en este canal siempre, pero siempre vamos a volver con más contenido mejorado. Así que les deseo muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones, esperando por favor que me sigan en mis redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla en estos momentos y que también le den like y hypen este video. Les agradeceré mucho si se suscriben o si se hacen miembros de este canal para que pueda seguir creando más contenido. Y reitero, regresamos el 18 de noviembre con la 9ª temporada de este canal. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Cuentan muchas historias de... ¿Oíste? El grito. Se escuchó allá.